Les decía que hoy es viernes, que estamos cerrando este congreso con este conversatorio que va a ser maravilloso. Solamente queríamos decir dos palabras para dar un cierre. Este ha sido nuestro 7º congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Ha sido un congreso que logramos llevarlo adelante en un contexto súper complejo para la Argentina, un contexto político, económico, de escalada de violencia en la ciudad de Rosario, que nos puso en situaciones complejas, pero que de todos modos logramos llevarlo adelante. Les agradecemos a todos quienes han transitado por el Congreso y a todos ustedes y a todas ustedes que se han quedado hasta este último día, porque fue como una apuesta venir a este Congreso, ¿no? Porque había como que desafiar varias cuestiones para llegar acá. Nosotros tuvimos que desafiar 1.000.000 de otras cuestiones también para poder llevar adelante el Congreso, pero bueno, finalmente se hizo. Como ALA logramos colocar ciertas conversaciones que teníamos ganas de colocar en este Congreso. Me parece que eso lo hemos logrado. Como siempre, algunas cosas pueden haber salido mejor, otras pueden haber salido peor, pero de todos modos entendemos que ha sido un Congreso maravilloso y exitoso. Así que muchas gracias. También agradecerles, las compañeras de la Asociación Rosarina de Rosario, estamos muy orgullosas de nuestra participación en ALA y de todo lo que fue llevar adelante este congreso. Agradecer especialmente a todos las estudiantes que trabajaron un montón, docentes, graduados, a Eliana Maiolino especialmente, que me olvidé de mencionarla en la apertura y sin ella nada hubiera sido posible, así que muchas gracias. Bueno, sí, fue todo muy difícil, muy a cuesta arriba, pero se logró y creo que fue un espacio maravilloso que da cuenta también de los contextos en los que nos encontramos en general, en el sistema científico, en la universidad. Así que bueno, saludarles y bueno, muchas gracias por venir a todos. Bueno, lo mismo, muy breve, suscribo el agradecimiento que hizo Vero. Mencionar muy especialmente al grupo de estudiantes que estuvo trabajando desde el primer hasta el último día. La verdad que, bueno, nos da una alegría muy grande ver cómo podemos sostener colectivamente estos desafíos que se presentan en contextos verdaderamente muy difíciles. Y poder encontrarnos en ese contexto, la verdad que es una satisfacción muy grande. Como escuela, creo que el sentir generalizado es de mucha alegría. Es la segunda vez que nos toca ser sede de congresos ALA y me parece que en las dos ocasiones estos congresos tienen un significado muy especial, diferente pero muy especial para nuestra escuela en particular. Yo creo que de ahora en adelante vamos a empezar a observar esos resultados, de la forma en que participamos de estos debates, nos conformamos como un colectivo y a través de la asociación tenemos un vínculo con ALA que para nosotros es muy significativo. Así que bueno, la felicidad es enorme, agradecer el esfuerzo que todo el mundo depositó en que esto sea posible a pesar de las circunstancias. Y nada más, bueno, aprovechar el conversatorio hoy, la fiesta después. Avisar eso, la fiesta va a ser donde funciona la inscripción y bueno, donde están los puestos de artesanía. Así que eso será posterior al evento. Muchas gracias. Adelante, Mari, ¿cómo tú la bien? Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Estamos viernes, ya más de las 6 de la tarde, después de una semana de harto trabajo, de hartas conversaciones. Así que la idea es que en este espacio de conversación, de diálogo, también nos desordenemos un poco, como dijeron acá, es viernes y nuestros cuerpos lo saben, así que también un poco estamos aquí arriba no porque queramos estar más arriba de ustedes, sino que porque queremos desordenar un poquito ya lo que ha sido este congreso esta semana, ya dándole tintes de cierre. Agradecerles a todos por estar aquí, viernes especial,
Y vamos a hablar de temas bien interesantes que tienen que ver con crisis civilizatorias, luchas anticoloniales, propuestas de vida, con dos mujeres tremendas, como Claudia Ochi, así que también para mí un honor estar en este espacio, no me presenté, Natalia Iván, entre paréntesis. Y nada, la idea es que conversemos, nos conozcamos en torno a estos temas, veamos nuestras miradas, nuestras posturas, nuestras formas de asumirlos, porque son temas que no podemos solo pensarlos a veces desde la academia, desde el concepto, sino que son conceptos que son situados, son conceptos que tienen relaciones con nuestras formas de vida, con los lugares desde los que nos situamos, desde los que trabajamos, desde los que vivimos, militamos y somos al final todos los días lo que somos. La idea es que en un primer momento nosotros vamos a conversar, no sabemos cómo va a salir ni lo que va a salir, y la idea es que después también ustedes se sumen a esa conversación también sin saber todos qué va a salir de aquí. Así que nada, lo primero siempre partir, tenemos como títulos bien grandes, crisis civilizatorias, luchas anticoloniales. Entonces lo primero es qué somos, cómo nos vemos, desde dónde las miramos, que un poco la reflexión también previa que hicimos aquí con las colegas antes de venir a sentarnos, porque como les decíamos, creemos que son conceptos que a todas nos interpelan, a todos nos interpelan de distintas maneras, todos los asumimos, algunos quizás los tomamos más, otros menos, todos pasamos por procesos reflexivos de situarnos ante estas crisis civilizatorias. Hay una crisis civilizatoria, son varias, todas vivimos o todos vivimos igual en las crisis, a algunos les llegarán más, a otros les llegarán menos, depende de los espacios en los que, como les decía, también habitamos, somos, estamos, somos colectivos, también somos individuos, así que creo que la idea es que un poco, sin ánimo de agotarnos, vayamos ahí pensando, así que, no sé, Ochi, ¿tú cómo? Tú vas a faltar al tiro, no más de una. Porque yo de primera. Bueno, buenas tardes para todos, para todas, para todos. Me encanta que hayamos roto de alguna manera. Íbamos a tratar de hacer como un círculo, medio círculo, pero cuando vimos hay tanta gente, porque pensábamos que a esta hora ya todo el mundo se había ido, y que va a ir poca gente. Así que gracias por estar aquí. Yo siempre tengo que decir que mi posición en relación a lo que se llama, a lo que se dice crisis civilizatoria, tiene que ver con mi paso político, ¿no? con mi lugar político, que en este momento pues es el feminismo decolonial, y eso recoge en gran parte lo que hemos estado las personas afros, indígenas, de los pueblos, de las comunidades construyendo también. No solamente entendiendo la crisis, sino también construyendo otros sentidos de la vida. Entonces, eso en relación a la antropología, siempre lo he dicho, o sea, lo que yo entiendo en la antropología, desde la antropología como crisis civilizatoria, pues viene de ahí, de ese lugar de enunciación que para mí es súper importante. Y yo además, yo soy afrocaribeña, entonces para los pueblos nuestros, ¿no? Esa crisis civilizatoria, sobre todo pensándola desde la modernidad occidental, pues siempre ha estado ahí, ¿no? Es decir, pensar que desde 1492 se deshumanizó a gran parte de nuestros ancestros, nuestras ancestras, es parte de la crisis fundamental, ¿no? Ahora la gente piensa que la crisis civilizatoria es el cambio climático. Pero para nosotros la crisis civilizatoria tiene que ver con ese nivel de deshumanización que empieza en el momento del colonialismo y que obviamente se extiende con la colonialidad contemporánea. Yo soy de las que sigo hablando de colonización, porque yo creo que existe la colonización, que existe colonialismo interno todavía, y que obviamente ha habido una serie de continuidades y discontinuidades en el tiempo, en los contextos también, en términos, cuando estamos etnografiando cómo esa crisis se expresa. Entonces, de todas formas yo creo que la centralidad de Europa, digamos, como proyecto civilizatorio, más Estados Unidos cuando se hace imperio, más cuando ahora tenemos a China, que probablemente no tengamos un proyecto civilizatorio cultural, aunque sí económico, ¿no? Que eso son de las cosas que yo creo que tenemos que analizar, pues obviamente a quién está afectando. Yo creo que, y lo vemos aquí en las calles de Rosario, ¿no?
son a la gente que está racializada, la gente que no tiene privilegios de clase, todo este auge de la derecha, es decir, son a estos que están afectando fundamentalmente, ¿no? Y toda esta política, digamos, de lo que se puede llamar esta crisis en este momento, o más bien cuáles son aquellas expresiones de esta crisis, tienen que ver con una política que también empezó hace muchos siglos, que ha sido extractivista, ¿no? Yo creo que uno de los elementos claves de esta crisis en este momento, que se ha agravado, no es que ha desaparecido, es el tema de la desposesión de los territorios y con ello no solamente los bienes comunes de estos territorios, sino cómo se están rompiendo los tejidos sociales de la mayoría de los pueblos, las comunidades indígenas, afrocampesinas, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver también con cómo cómo hay una legitimación, digamos, de un sistema internacional que precisamente fortalece una serie de políticas transnacionales, y eso ya lo sabemos, pero lo quiero volver a repetir: la USAID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la cooperación internacional de los gobiernos del norte, que van colocando, digamos, una serie de agendas precisamente para lograr esa desposesión que están teniendo muchos de los pueblos nuestros, ¿no? El otro elemento que yo creo tal vez fundamental, y que yo creo que por eso se hizo paro ayer en esta universidad, es el desmantelamiento de los sistemas públicos, ¿no? Salud, educación, etcétera. Cada vez hay una privatización, y a las ciencias sociales y particularmente a la antropología, pues eso lo toca directamente, ¿no? No hay financiamiento para las universidades y para los sistemas educativos públicos, y esto sugiere también analizar cómo hay esta ideología, a mucha gente no le gusta esa palabra, a mí sí me sigue gustando, esta ideología del capitalismo liberal que nos mete todo el tiempo el individualismo como parte del deber ser de esta época, ¿no? Y que esto se extiende a través de muchísimas políticas, por ejemplo, el emprendimiento, es decir, ahora una tiene que salir y resolver sola los problemas, ¿no? Todo esto tiene que ver con la manera en que esta crisis, digamos, nos está situando para resolver los problemas. Y esto tiene que ver también con los movimientos sociales, es decir, cómo nos estamos viendo los movimientos sociales en este momento donde hay una fuerte, digamos, una fuerte política cultural de cómo nos tenemos que salvar solos y solas, ¿no? Y soles también. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una combinación, digamos, de elementos, esos mencionando también el tema del sistema financiero, que una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué aquí es cómo circula el peso todavía. Y digo, bueno, por lo menos, yo sé que parte de la crisis, pero por lo menos se le está haciendo, hay un hoyo al sistema financiero de que por lo menos no estamos pasando los pesos unas con otras, ¿no? Pero, digamos, el sistema financiero también está definiendo, digamos, cómo estamos funcionando en términos de las relaciones económicas. Y por último, hay muchas cosas, pero por último quiero mencionar esta exacerbación del racismo estructural. Ya ha estado siempre, ¿no? Pero el despojo, el extractivismo está relacionado con pensar que la gente que vive en estas comunidades, ¿no? que son despojadas, no son suficientemente humanos, ¿no? Es como si la lógica de la mercancía del capitalismo neoliberal está ahí. Eso significa entonces que hay un racismo estructural que es económico, que es cultural, que es, digamos, material en todo el sentido de la palabra, y obviamente a quienes más está afectando eso pues son a los pueblos que han sido históricamente racializados. Y esto entonces también, una cosa que está sucediendo en nuestra América Latina, que no se veía antes es el tema de la migración interna. Es decir, nunca habíamos tenido unos niveles de migración como lo que tenemos ahora de países a otros, porque bueno, el proyecto civilizatorio europeo siempre pensó que la gente o migraba a Europa o migraba a Estados Unidos, ¿no? Ahora están migrando a estos países, lo que coloca también a bastantes poblaciones en situaciones que creo que lo vemos todos los días, con las personas haitianas, las personas venezolanas, en unos niveles de
violencia impresionante, de represión impresionante por parte de todas las fuerzas, digamos, militares, se llame policía o lo que sea, y lo vemos en muchos países, ¿no? Entonces, yo caracterizaría esta crisis como, primero, que es una continuidad, obviamente con algunos eventos o momentos o fenómenos sociales que se exacerban dependiendo también del contexto, ¿no? Pero que está colocando la vida, fundamentalmente la vida, en unos niveles también de que o cambiamos o este planeta se jodió, más o menos, ¿no? Eso diría para comenzar la conversación. Bueno, hola a todos, María también, María no escuché, pero el marco está puesto. Yo quisiera ir un poquito para tomar impulso. Nos decíamos que cuando hablábamos, que nos entendimos súper bien, que por ahí siempre hay que contar cuál es nuestro lugar de enunciación, ¿no? Y desde dónde estamos mirando las cosas. Yo soy nacida y criada en Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires y antropóloga de cabo a rabo, trabajando en Patagonia desde 1980 y a distancia, y trabajando desde el propio Waimapu, el territorio del pueblo mapuche, desde 2009. Y jubilada desde octubre, y no es un dato personal, porque es una de mis utopías. Estamos en un viernes donde ya estamos habladas por todo lo que escuchamos y todo lo que queremos retomar, ¿no? Los estímulos que recibimos. Y en función de este viernes, antes quería decir que apreciamos, valoramos y agradecemos el trabajo de la Comisión ALA y de los colegas, los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, que nos sentimos súper bien acogidos y estamos re agradecidos. Salió hermoso. Cuando les decía que quería dar un pasito atrás para tomar impulso, a veces digo, pensemos un poco más en la idea de crisis, ¿no? Porque parece una palabra que tiene una entidad tan en sí misma, que tiene tanta materialidad, que es una obviedad. Y dos anécdotas nomás, porque ustedes saben que cuando introducimos anécdotas estamos argumentando también, ¿no? Así que ya van a ver a dónde quiero ir. Me acuerdo que en 2001, ustedes sabrán que otra vez estábamos en crisis, porque en Argentina nos sentimos en crisis bastante... salimos rapidísimo de ver y relevar, y algunos ya venían trabajando, colegas con organizaciones piqueteras, empezar con las asambleas, hicimos un grupo, a ver qué nos vamos para Crimson, Norma Giarraca, a ver qué está pasando, cómo entendemos. Y me acuerdo que más o menos para marzo, abril, Norma Giarraca, la querida Norma Giarraca, dijo, che, estaremos como saliendo de esto, porque fíjense que volvimos a las rutinas lingüísticas. Estábamos en un periodo de desorientación tal que se imponía nos encontramos en la calle, vamos al supermercado con el vecino, a cualquier lado, y te decían, hola, y vos decías, pero viste lo que está pasando, viste lo que... No había rutina lingüística de alguien te dice hola en la calle, chao, no hace falta más. Es el bien o le cuento que usamos aquí, ¿no? Y estamos todavía en esta situación, me parece, no podemos no hablar de nosotros mismos. Disculpa a los colegas de otros países, a veces siento que volvemos a ser el ombligo del mundo, pero me parece un dato más fuerte. Ay, perdonen. Siempre creo que me lo voy a tragar, por eso. Digo, es un dato relevante porque cuando estamos a veces inmersos en esa situación, hay una desorientación que nos impide pensar y hay que tomar una decisión y en ese momento pensar para hacer, ¿no? Pero que todavía ya tenemos que salir de ahí lo más que podamos. Bueno,
Pero eso era una, y lo más curioso fue que cuando al año hicimos un evento para evaluar, al año del 18 y 19 de diciembre, ustedes saben que hubo una gran cantidad de muertos y de represión, después de las movilizaciones y los cacerolazos cuando se declaró el estado de sitio, invitamos a colegas de diferentes partes del país y nos dijeron, bueno, pero eso no fue tanto en nuestros lugares, eso fue una cosa bastante de lampa. Primer cuento. Segundo cuento, yo estaba en el campo, ya no me acuerdo en cuál de nuestras sazonadas militares de los años 80, en el campo sin vehículos, solo con una radio que casi no tenía pilas, alcanzó para escuchar que hay otro levantamiento militar. Yo digo, ¿cómo? No, estaba ahí, no tenía nada, o sea, estaba terriblemente inquieta. Y una de mis maestras, yo quería buscar un auto que no había por ningún lado para ir al pueblo a ver si me podía enterar de algo. Y una de mis maestras me dijo, mi hija, no sirve preocuparse así. Los muiscas siempre andan peleando. Quiere decir que lo que para mí realmente era un desmoronamiento del mundo, ¿no? Estaba siendo vivido de otra manera. Y esa es la primera cosa que quisiera decir. Que las crisis dependen desde quiénes, para quiénes, y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo creo que esta idea de crisis civilizatoria, como muy bien describió Ochi, se retoma como tal, se visibiliza como tal desde ciertos sectores, pero a veces también pienso que, lo dijo Elena Chili, creo que el primer día, ¿no? Ella habló como de capas tectónicas que tienen diferentes posibilidades, movimientos, desplazamientos, pero bien sabemos que cuando un terremoto se produce a nivel muy superficial, aunque sea de baja intensidad, se nos mueve todo bastante, pero cuando está muy profundo, a la superficie no nos llega, pero ojo, porque cuando la profundidad realmente llega a la superficie, esas son las cosas a las que tenemos que prestar atención. Pero hablo de esto, ¿no? De los distintos movimientos, de lo que percibimos como lo más inmediato o lo más urgente, como para empezar también esa idea de urgencia, porque sí creo, Ochi, que si bien esta crisis civilizatoria, por ejemplo, hacía a la par, ¿no?, de otros movimientos afro y de pueblos indígenas, el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir en Argentina, están hablando de terricidio como efecto de una crisis civilizatoria, creo también que hay otro tipo de crisis vividas desde otros lugares y que tenemos que poder registrar. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder articular las luchas, ¿no? Entonces, cuando totalizamos una determinada idea de crisis, ahí tendríamos que tener ese desafío de cómo poner, primero, oreja, ¿no?, en cómo cada cual se están viviendo diferentes situaciones distópicas, diríamos, ¿no?, porque en definitiva crisis son situaciones de un presente, o es un futuro distópico que lo vemos demasiado cerca, casi tan cerca que nos envuelve, ¿no?, porque no es que la crisis civilizatoria, lo que tenemos como peligro de amenaza, de fin del mundo, de extinción incluso, no está pasando ahora, pero lo vemos demasiado cerca, ¿no?, y nos preocupa por eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco esas ideas de mapear crisis en diferentes niveles para después pensar, ahí sí, cómo están articuladas. Porque lo que yo también creo que necesitamos hacer como dos trabajos de articulación. Uno, ver cómo cosas que parecen muy diferentes, en realidad hay un hilo ahí, ¿no?, que nos permite conceptualmente entender que lo que yo identifico como crisis de este momento para diferentes colectivos en diferentes lugares y para mí misma, hay conexión, aunque parece que estamos hablando de cosas terriblemente diferentes y algunos uniables de crisis civilizatoria, pero también porque necesitamos articular las luchas, ¿no? Entonces desde ahí es donde a mí me gusta empezar a hablar de las ideas de crisis, ¿no? Así que, pero no sé. A mí me gustaría que Natalia nos comparta su visión. Es que no queríamos que ella fuera haciendo la pregunta y la moderadora. Yo creo que tiene una experiencia no solamente de activismo, sino también en términos teóricos. Yo creo que es importante
que a mí me gustaría escuchar de Pisa. Bueno, sí, lo que sí, me hacen harto eco estos temas que precisamente tienen que ver con que tendemos a veces a uniformar demasiado, como si todos vivimos las crisis iguales, como que todos estamos en las mismas luchas y a veces no vemos las luchas de los otros o pensamos que están todos en nuestra sintonía. Y me hacía mucho eco lo que escuchaba recién en esta lógica de que a veces nos cegamos y de que pensamos que además nosotros estamos como en la avanzada progre, que también a veces es una forma de negarnos a estas crisis o de asumirlas en ciertas partes. No puedo no pensar en lo que fue nuestro estallido chileno, nuestra revuelta, pero que terminó con una bofetada que nos volvió a situar. Yo creo que esos son los momentos que quizás a uno le hacen volver a estos cuestionamientos y a preguntarse desde dónde se sitúa. O sea, tuvimos, claro, uno no podía ver una movilización donde emergieron estas distintas capas. Me gustó mucho esta metáfora de las placas tectónicas en la movilización, en la lucha, y que claro, no a todos nos pensaban iguales o no a todas las crisis o las situaciones nos mueven de igual manera, pero sí, efectivamente cuando viene de abajo o cuando es algo que es muy sensible, mueve todo, pero también que a veces mueva todo no quiere decir que el cambio de estructura es lo que necesitamos, que insisto, lo que dice referente, pero no lo puedo desligar del estallido social que tenemos en Chile, que el alza de un pasaje, los famosos no son 30 pesos, son 30 años. Nosotros pensamos, aquí cambiamos al fin Chile y como decía también una de las tantas consignas de ese movimiento, que queríamos ser la tumba del neoliberalismo, y yo creo que con suerte le hicimos un poquito de cosquillas en algún momento, pero volvimos a foja cero. Y claro, quizás ahí nos dimos cuenta que estaban que ahí emergieron como todos de distintas capas, de distintos puntos, sentimos esa situación, que también algunos no lo sintieron. Tuvimos quienes decían que, bueno, este era un movimiento de alienígenas, lo que estaba pasando en Chile, que estábamos siendo influenciados por los alienígenas, dijo la esposa del expresidente, que además estaba a la cabeza del país en ese momento, y que bueno, ahora falleció además. Y falleció en un modo de vida que solo él podía fallecer, como un multimillonario que fallece en su helicóptero visitando a su amigo en un asado. Creo que también es de las cosas que ahí uno nuevamente le hace ver como estas capas que nos separan y que no todos cruzamos, que uno puede decir estamos todos en esta crisis civilizatoria, pero claramente a esa persona no le estaba llegando y no estaba entendiendo y no estaba sabiendo que estábamos algunos pensando y sintiéndonos en esta crisis y preocupados por esta crisis, porque creo que eso es lo otro, saber que no estamos o sentirnos parte de, pero ocuparnos y preocuparnos, y también preocuparnos o ocuparnos de por qué otros quizás no la sienten. Y vuelvo quizás un poco, estoy súper dispersa, no sé, pero quizás volver un poco a esta idea del inicio de que como totalizamos terminamos cerrando y terminamos homogeneizando, y creo que es algo que también tenemos que preocuparnos harto, y lo digo ahí también como desde nuestra disciplina, de que muchas veces nos vanagloriamos de que somos una disciplina que pone el ojo en la diversidad, en la tensión, en los conflictos, pero también a veces en esa misma lógica volvemos a cerrarnos y volvemos a poner categorizaciones y seguimos entendiendo a los otros, a pesar que tratamos de decir que nosotros ya no estudiamos al otro como objeto, y tratamos de sujeto, pero lo seguimos muchas veces cosificando. Entonces creo que también es parte de ir rompiendo estas tensiones y estos cuestionamientos, ir activando eso, ir haciéndonos conscientes al final de nuestras prácticas, y como también ustedes decían al inicio, desde dónde nos situamos, desde dónde nos enunciamos, desde dónde estamos mirando, que creo que también es otro elemento súper presente, porque claramente somos parte de, no podemos no estarnos, pero obviamente nuestras historias de vida están cruzadas por un sinnúmero de elementos que nos hacen entender la vida desde esas historias de vida que cada una y uno aportamos. Entonces, siento que da hartas reflexiones esta crisis, y también me ha dado mucha vuelta esta noción de que estamos en estas crisis civilizatorias, que es esta idea de tenemos que ocuparnos, como lo decía,
y que un poco la solución o los caminos que uno al menos ve viable es tratar de acabar con este sistema capitalista salvaje que tenemos, ultra extractivista y demás. Sin embargo, siento que, claro, uno a veces en sus círculos, en su espacio está en esa lógica, pero veo la tele, veo la realidad y estamos teniendo gobiernos de ultraderecha con posturas más capitalistas, más neoliberalizadoras. La misma situación de Argentina, cuando lamentablemente gana Milei, para al menos mi grupo en Chile era como, bueno, díganles que no, van a parecerse a Chile, y es como, ¿por qué no caminan hacia allá? ¿Por qué lo están haciendo? Y uno quedaba esto con la duda, así como, ¿por qué los argentinos hicieron esto? Entonces también me queda ese cuestionamiento, o sea, ¿por qué no estamos, o por qué esta crisis que la vemos cercana, o vemos que el planeta, el mundo, como lo conceptualicemos, está en un momento complejo, pero nuestros actos, porque al final somos colectivos, nuestros actos es seguir apoyando a la ultraderecha de alguna u otra manera, porque cuando ganan finalmente quiere decir que no tuvimos la oposición para que no lo hicieran, entonces también tenemos una cuota de responsabilidad, entonces como que ahí se me articulan muchas ideas, pero mejor las sigo escuchando a ustedes. Yo quería retomar algunas cuestiones, porque yo creo que tendríamos que definir un poquito qué es lo que entendemos por civilizatoria, ¿no? Porque además yo creo que no hay una sola civilización. Cuando yo me refiero en este contexto, ¿no? Cuando me estoy refiriendo a la crisis civilizatoria, tiene que ver con el proyecto moderno, ¿no? Que es colonial, que es europeo, es norte centrado, etcétera, y cuando me refiero que hay una crisis en ese sentido es porque no ha dado a la humanidad, palabras muy complejas, lo estoy poniendo todo entre comillas, una salida de vida, ¿no? Y por eso me refiero, porque obviamente si estuviéramos hablando también de otro tipo de civilización, estaríamos en otros términos, ¿no? Eso por un lado quería aclarar. Y lo otro es en relación a lo que tú decías sobre cómo articular las luchas. Y yo recuerdo que en un conversatorio de antropología me preguntaron cuál yo pensaba que era el problema mayor de la antropología. Yo digo muchísimo, además yo no lo sé todo. Ahora, yo creo que hay un problema en la antropología que no es solamente de la antropología, sino de las ciencias sociales, y ahí voy a hacer una articulación entre cómo nos movemos los movimientos sociales a nivel general. Y tiene que ver con la fragmentación, ¿no? La fragmentación, cuando solamente estamos analizando, por ejemplo, el tema de la cultura, ¿no? Que es uno de los grandes temas de la antropología, articulado con el tema de género, que es un tema, digamos, de la antropología feminista, que por cierto, el miércoles me toca dar eso en clase. Ustedes se ponen a ver, la mayoría de las producciones de antropologías feministas son blancas, son hegemónicas. Es decir, la articulación entre lo que sería una antropología que no solamente coloque el género como un elemento central que obviamente hay que abordarlo, sino cómo imbrica, cómo no fragmenta, digamos, una mirada, y esto es en términos teóricos, pero también es metodológico y sobre todo es político, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que tenemos que muchos movimientos sociales hemos tenido ha sido el tema de la política de identidad. Es decir, que ciertamente es un espacio de disputa, es decir, para yo llegarme a asumir como una negra, como una afro, eso tiene un contexto en Dominicana donde se niega la negritud y todo el tiempo tuvimos que decir no somos negras, somos afro, somos bonitas y somos inteligentes, ¿no? Como por ejemplo, como lesbiana feminista, soy lesbiana porque me gusta y me da la gana. Eso es importantísimo, ¿no? Pero en términos de los proyectos políticos, que es lo que por lo menos yo del feminismo decolonial, y además lo estamos diciendo del feminismo negro desde hace mucho tiempo, es cómo pensar que estos sistemas, llamen de opresión, de dominación, todos están implicados, todos. Y esto entonces nos invita no solamente a estudiar a los otros afros indígenas, sino, por ejemplo, a estudiar la blanquitud. Gustavo decía en su charla que había que estudiar las élites. Eso yo lo vengo diciendo desde el 2013, ¿no? Es decir, cómo la antropología
O sea, tenemos que hacer una etnografía de las élites para poder inclusive definir los proyectos políticos, pero además entender cómo se comportan las élites, ¿no? Entonces, cuando el hecho de pensar la articulación de las luchas, entonces eso nos lleva a otra pregunta, y es, ¿cuál es la lucha tuya? ¿Cuál es la lucha mía? ¿Y cuál es la lucha tuya? Cuando hay un proyecto, llámese de transformación, de liberación, como ustedes quieran, se supone que tenemos que tener un compromiso con todas las lógicas de poder y de violencia. Todas. Sea heterosexismo, sea racismo, sea, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los problemas y de los retos, digamos, ya me estoy adelantando como a las últimas preguntas, pero son de los retos que tenemos, no solamente desde la antropología, es decir, la no fragmentación de un análisis mucho más de la complejidad en este caso, y por parte de los movimientos sociales, bueno, cómo nos comprometemos todos, todas, todes, ¿no? a una lucha que sepamos que son nuestras también. No por el hecho de que yo soy afro, mi lucha es solamente por el racismo, o solamente porque soy lesbiana, mi lucha es por el heterosexismo. Y eso atraviesa a las ciencias sociales, es decir, esta lógica de pensar la antropología del género, que la antropología de la gente negra, que la antropología de la gente indígena, y eso ahora es, o sea, eso no hace mucho, ¿no? Eso también es parte de la lucha que está teniendo la misma antropología. Eso yo creo que nos lleva a seguir fragmentando y no entender que si bien una crisis civilizatoria como lo que yo acabo de describir no nos afecta a todos, a todos igual, es una crisis que tiene una lógica que es la lógica de la muerte, ¿no? Eso quería... Sí, hay varias cosas re interesantes, Ochi y Natalia, porque en realidad, ¿cómo no reconocer los aportes de los feminismos, y sobre todo los feminismos más disidentes en términos de postular algunos conceptos de interseccionalidad que muy curiosamente y por la simple realidad veníamos buscando desde otras experiencias que no estaban directamente centradas en cuestiones de género para poder conceptualizar esas complejidades, ¿no? Así que, bueno, nos fuimos dando cuenta y yo creo que se fueron haciendo ciertos desplazamientos interesantes. Cierto que la antropología, nos vamos a hacer cargo de nuestro pasado y los ancestros, empezó con esta fragmentación, empezó con lo que nosotros llamamos la etnografía del grupo, ¿no? Definíamos el tipo de antropología que queríamos hacer en función de son indígenas, son mujeres, ¿no? Pero también hicimos transiciones a pensar problemas. Yo cuando lo escuchaba, por ejemplo, a Gustavo, decir, bueno, ¿por qué no nos animamos, ¿no? a hablar de cuestiones mucho más amplias, mucho más globales? A mí, lo que puede parecer un campo circunscripto me llevó a cuestiones muy globales. Ninguna de las ideas, o por lo menos de lo que yo estoy como identificando como escenarios distópicos que merecen como modular luchas, porque yo creería, Ochi, que por un lado es importante articular las luchas, pero no lo vamos a hacer ni con la misma intensidad ni de la misma manera, porque además en esas luchas tenemos que respetar nuestras heterogeneidades. Entonces creo, ahí voy a esta idea de Nati de desachatar, ¿no? Y yo, la verdad que esto lo vengo pensando hace un tiempo, simplemente trabajando desde mi pequeño lugar en el mundo, Patagonia Norte, ¿no? Digo, qué mal que estamos leyendo las cosas, ciencias sociales. Digo, en 2016, y esto lo conté mucho porque yo no invoqué un pronóstico. ¿Acuerdos de paz? Sí. No. Bueno, Brexit, no. Sí. Dijo, gana Trump. O sea, así como diciendo, ya que la vengo pifiando de la quiniela tanto, sí, ganó Trump. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué nos está pasando acá que no estamos viendo venir muchas cosas? Y creo que lo que nos está pasando, y que tal vez nos siga pasando, y ojalá no, es que a veces proyectamos deseos, más que análisis, ¿no? Y en ese proyectar deseos está esta idea de, no lo vimos venir a Milei, no lo vimos venir a Milei. Yo dije, sí, viene Milei, porque estaba escuchando en mis contextos a mis muy distintos vecinos hablar de muy diferentes maneras, pero ¿no? estaba esta idea de
creamos objetos indignos, ¿no? No piensan como nosotros, no le vamos a poner oreja, esa es la verdad. Y yo creo que ahí la antropología tiene por lo menos la obligación, la responsabilidad de saber escuchar malestares que no serán los nuestros, con los cuales no nos identificamos, pero que están produciendo desplazamientos tectónicos de otro tipo, que después un periodista decía, los fachos salieron del closet, o hablando de totalizaciones, los argentinos o ciertas se derechizaron. Yo no me lo creo, o sea, no me lo puedo creer. ¿Desde qué ideas de subjetivación trabajamos? Repensemos nuestras ideas de subjetivación, están muy flojitas, ¿no? Entonces digo, tenemos que hacer un trabajo ahí como para escuchar mucho mejor y no caer en esta... Algunos fachos sí salieron del closet, pero es un fenómeno completamente colectivo, digo, ¿no? Entonces ahí no lo vemos venir, me preocupa, y sí creo que el reflejo, entre otras cosas, yo también lucho la lucha de la antropología, por ejemplo, y no se las voy a trasladar a la gente con la que convivo, me dicen, me lo han dicho muchas veces, ese es tu problema. Bueno, ya cuando te metes por eso, si quieres saber mejor esa idea, concepto de subjetivación, bueno, es tu problema. Hay varias luchas que llevamos simultáneas, ¿no? Esa es una. Otra, digamos, yo lo que me voy fijando es como cuestiones, tareas pendientes, ¿no? Para mí, por lo menos, creo que colectivamente también. Bueno, está empezando a pasar algo que como que empezamos a llamar la algoritmización de la vida. Entonces todos decimos, sí, porque la gente ahora la ves, ¿no? Entonces con las redes, pucha, la escuela de Frankfurt hace mucho dijo que no es lineal, ¿no? La circulación de los mensajes y la producción de efectos, como que la gente simplemente por ver mensajes en las redes cambia así de opinión, porque si fuere, las izquierdas también usan las redes y no producen el mismo efecto. Entonces quiere decir, Zizek ya decía, ¿no?, que hay que saber articular malestares que están ahí, darle forma y llevarlo en cierta dirección. Entonces digo, lo mismo que la inteligencia artificial, que yo no son temas que tengan nada que ver con lo que hago, ni con lo que sé, pero se me meten entre las patas todo el tiempo, porque creo que están produciendo otra cosa que me permite vincular con otro problema, que es esta inteligencia artificial. Yo no sé si para ustedes es muy común el dicho ver para creer, ¿no? ¿Sí? Y tocar para confirmar. Bueno, ver para creer, pero ahora el asunto es que no podemos creer lo que vemos. No podemos, ¿por qué? Porque puede estar montado. No podemos creer lo que escuchamos, porque se puede ficcionalizar voces y discursos de cosas que esa persona en particular no dijo. Pucha, digo, entremos por ahí para ver qué está pasando. Yo lo vinculo mucho con cuando empezamos a hablar de posverdad, digamos, están estas desestabilizaciones atrás y eso está llevando a algo que Eduardo Restrepo viene marcando hace un tiempo, que es un antiintelectualismo frente al cual no sabemos cómo pararnos, porque parece que se ecualizan todas las voces y no sabemos entrar en esas discusiones, porque estamos acostumbrados a discutir entre nosotros, tenemos pisos comunes, sabemos de qué estamos hablando y entonces nuestros debates van derechito. Cuando nos tenemos que confrontar a quienes vienen hablando desde otras experiencias de vida completamente diferentes, están articulando otras cadenas de significación, bueno, quedamos patinando, yo diría, ¿no? Y eso lo tenemos que pensar. O sea, ¿qué es lo que están produciendo este tipo de cosas y de prácticas? Digo, como desafío antropológico, que también inevitable no pensar esto en relación a los retos y a las utopías, porque a mí por lo menos cuando yo pienso esto empiezo como también a identificar mis luchas, mis utopías o las luchas que quiero pelear. Y bueno, y la última cosa, la gran cuestión, bueno, esa que acabamos llamando antropoceno, capitalceno, no estamos peleando nombres, por Dios, no perdamos tiempo. Yo a veces tengo la sensación que encima nos quedamos peleando por estupideces, cuando empezó, si lo vamos a llamar así, nos perdemos. Bueno, mi calentamiento global, cambio climático, crisis ambiental, hay muchas maneras, pero a veces siento que tenemos como ese regodeo académico, ¿no? Y yo siento, y ahí sí siento, que aunque a todo esto yo fui llegando desde mi pequeño lugar en el mundo, y a partir de luchas muy concretas y que parecen muy acotadas, no
van a ser articulables en completo y de la misma manera para la cantidad de agentes involucrados. Cuando yo digo articular, estoy pensando en cómo hacerlo por lo menos mutuamente unibles, aun cuando después cada cual sabrá por dónde le entra, ¿no? Eso estaba queriendo decir con la articulación. Como, creo que va un poco también en la línea de Nati, ¿no? Sí. No, yo no lo voy a responder, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hay una cuestión que yo quisiera abordar y es, a propósito de lo que ya tú colocaste sobre el auge de la derecha y la ultraderecha, que estoy de acuerdo, digamos, con ese análisis, pero yo creo que a veces tenemos mucho miedo también con analizar la supuesta izquierda latinoamericana. Como que tenemos una especie de, como que si vamos a hablar de eso vamos a traicionar, ¿no? Y yo quisiera, además de que ya sabemos que obviamente hay una legitimidad de lo que se llama la derecha, la ultraderecha, que además yo creo que también como antropólogas y antropólogos tendríamos que etnografiar también eso, qué es lo que significa, porque es complejo, ¿no? O sea, esas dicotomías hoy son más complejas de lo que antes la teníamos en la cabeza. Pero eso me lleva entonces a pensar cómo es que estamos entendiendo también la izquierda latinoamericana. Y ahí eso es un saco que entra muchas cosas. Entra los gobiernos del socialismo del siglo XXI, entra los gobiernos que no se dijeron del siglo XXI pero que entran, estoy hablando de Nicaragua, ¿no? Etcétera, y que yo creo que tenemos que ser más críticos y críticas abiertamente hacia estos gobiernos. Y esto quiere decir, porque hay una especie como de un discurso, además que está articulado al tema de la soberanía y a la defensa de la patria, ¿no? En relación también a una única dirección de un discurso que es el imperialismo yanqui. Bueno, no lo dicen así, eso lo digo yo, de esa manera, ¿no? Y yo creo que también parte, por ejemplo, de las migraciones que tenemos, que estábamos hablando ahorita como parte de las crisis, tiene que ver con la política de estos gobiernos. Estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de lo que está pasando en Haití, estoy hablando de Nicaragua, es decir, Baluarte, que hace muchos años, ¿no? Teníamos ahí como esa es nuestra lucha, ese es el socialismo al que queremos llegar, obviamente, yo no quiero llegar por ahí, pero ni loca, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo, porque además son gobiernos extractivistas, es decir, si hay una política, inclusive en estados, por ejemplo, como lo de Ecuador o de Bolivia, ¿no? Que se supone que hay una combinación del buen vivir, de este discurso de poblaciones indígenas que se retoma desde el Estado, que es muy peligroso, ¿no? Entonces, esto se hace parte de política de Estado supuestamente, pero también a través de políticas extractivistas, ¿no? Ni hablar también con la cuestión de la desnacionalización que ha sucedido en muchos lugares, particularmente en Venezuela, en mismo Cuba. Es decir, yo estoy de acuerdo que hay que hacer un análisis del imperialismo yanqui y los impactos que esto ha tenido en la mayoría de estos países en términos de política norteamericana, ¿no? Pero también yo creo que debemos hacer un análisis, no solamente de la derecha, de la ultraderecha, sino también de estos proyectos que están también llevando a nuestro pueblo a una situación bastante compleja, ¿no? Eso para cerrar un poco lo de la derecha, la ultraderecha y eso. Y yo quería como articular también una serie de, para seguir con otra cosa, de los conversatorios que hemos tenido aquí por ejemplo, en el conversatorio de Gustavo se decía de Gustavo, porque fuiste tú el único que estuviste. El tema de las utopías, ¿no? ¿Cómo entendemos las utopías? Tú decías más o menos que era una lucha del presente cuando más o menos estamos viendo el tema del futuro. A mí por un lado me gusta eso porque es como si tú no haces lo que tienes que hacer ahora, te jodiste, digamos, más para adelante. Sin embargo, me puse a pensar
también en el tema de la temporalidad. Es decir, yo recuerdo de una compañera maya que dice, el futuro ya fue. Y cómo buena parte de las propuestas anticoloniales y decoloniales tiene el pasado como parte de su futuro. ¿Por qué? Porque es en la enseñanza de la ancestralidad de los y las ancestros que estamos aprendiendo a cómo mejor cuidar la vida, ¿no? De hecho, buena parte de filosofía como Vivir Sabroso, como que son en el presente, ¿no? Pero retoman buena parte, digamos, de las enseñanzas de los ancestros y las ancestras. Entonces, me quedé pensando cómo está este concepto de utopía siempre mirándose hacia adelante. En otras filosofías, por ejemplo, ontologías, no necesariamente tienen que ver con qué es lo que vamos a hacer para el futuro, sino cómo todo el tiempo es una espiral, ¿no? De volver hacia lo que se llama pasado para construir hoy, construir más adelante, pero volver otra vez. Y yo creo que eso es la base hoy que tenemos, por lo menos para mí, lo que a mí me sirve en términos de cómo las comunidades ancestrales de las que vengo yo, mi abuela, por ejemplo, ¿no? Que tenía una matita de maíz y de limón en el patio, donde ella recogía ese maíz y limón en el patio, que no tenía ni químicos ni absolutamente nada, y cómo también había una manera de construir colectivamente a través de la vecindad, ¿no? Que todavía se mantiene, por suerte, en algunas comunidades centroamericanas. Eso para mí es una especie de, no voy a decir luz, porque la oscuridad también es maravillosa, pero digamos, es como una especie de un aprendizaje que nunca habíamos valorado suficientemente hasta que esto nos tocó, digamos, más fuertemente, ¿no? Esto para articular izquierda, derecha, utopía, etcétera, etcétera. Sí, pero a mí me pasa con este último punto que tiene que ver con tomar estas otras ontologías, conocimientos, estas ancestralidades, y vinculándolo a lo que se venía hablando de por qué no cuestionamos las izquierdas, por qué no cuestionamos algunas luchas, porque también nos pasa, ciertos sectores progresistas, como que no los observamos, no los cuestionamos. Creo que a veces podemos caer en esas mismas condescendencias y errores en no tener miradas críticas con esas otras ontologías y ancestralidades, porque tampoco son perfectas de per se, y creo que entonces siempre estamos, y me queda la duda si es que es desde quienes nos situamos, quizás desde ciertas izquierdas o desde ciertas miradas, es como una culpa hacia, entonces como tengo elementos de culpa porque igual las izquierdas algunas son pensadas desde igual por pensamientos colonialistas, como que permito ciertas cosas que a lo mejor no permitiría en otras miradas, no sé si se lo voy a entender, como que siento que nos cuesta hacer la crítica a lo que debiese ser cercano a nosotros o a lo que nosotros empezamos a pensar que debiese ser lo ideal, y creo que también no es un engaño, y creo que también puede terminar siendo, por una parte, frustraciones, pero también creo que no hacernos cargo de las realidades y de las diversidades en sus complejidades y en sus tensiones. Me ocurre mucho precisamente en estas lógicas de mirar desde estos progresismos algunos conocimientos de pueblos indígenas principalmente, que acuñamos conceptos y empezamos a tomar Kumaikuñén, Buen Vivir, etcétera, y los dotamos como ideales y tratamos de traerlos al presente desde la lectura que además nosotros estamos haciendo hoy en día de lo que supuestamente es el concepto, pero cuando a veces lo ves con la gente a la que, por así decirlo, le pertenece el concepto, ellos no lo ven así o ven que no es el ideal de vida. Y a veces hasta tratamos de imponérselo. Y vuelvo yo quiero retomar con estos retos de la antropología. Creemos que estamos aportando, que estamos progres, pero al final estamos siendo súper impositivos y paternalistas, diciéndole nuevamente a este otro cómo tiene que ser, cómo tiene que comportarse y traspasándole lo que quizás es el ideal nuestro, la utopía nuestra y nuestra forma de ver el mundo. Entonces, creo que siempre estamos en ese desafío, o creo que más bien debiésemos siempre situarnos en ese desafío de ser críticos también con nuestro actuar, en tanto antropólogos, en tanto sujetos
que estamos inmersos en espacios, porque tengo como varias experiencias de campo, y especialmente con mujeres mapuche, mujeres mapuche muy mayores, de 80, 90 años, que precisamente a veces en estas lógicas más progres, como, oh, queremos tener la vida que usted tenía, quiero sus conocimientos, quiero como replicar su vida, y ellas han dicho como, yo he sufrido toda mi vida, yo no quiero mi vida, o sea, a mí me gustaría haber vivido de otra forma porque yo he sufrido. Entonces creo que también ahí tenemos que tener esa crítica constante también, por así decirlo, hacia adentro, no siempre como al enemigo, porque a la derecha, a la ultraderecha, y lo que no nos gusta lo podemos criticar fácilmente, o como decía Claudia hace un rato, votaron por el otro lado porque no nos gustaba lo que nos pasó a nosotros en Chile, ganó el rechazo, son todos fachos pobres. Y nuevamente nos homogenizamos, no estamos entendiendo el malestar, no estamos entendiendo que eventualmente se cometieron 100.000 errores, que cometimos 100.000 errores porque fuimos nosotros mismos, yo creo, los responsables de no darnos cuenta de que esa gente facha pobre, y claramente fue el 60 y tantos %, o sea que era una mayoría, o sea, no leímos la mayoría. Y ahí me hace mucho sentido esto cuando llegamos como a la sorpresa, ay, ¿por qué ganó el rechazo? Bueno, porque no sabemos leer la realidad finalmente, y es para cuestionarnos cuando en teoría somos cientistas sociales que trabajamos o vivimos leyendo la realidad. Entonces, esto a modo súper personal, o sea, que un espacio bien abierto. Pero yo el día que ganó el rechazo, al otro día lo primero que digo es, no trabajo más temas de ningún tipo, y no sé qué llevo haciendo estos 20 años de antropología, porque claramente no le ha chuntado a nada. Y tuve una semana que dije, yo no voy a hacer nada más, y no sé, voy a buscar otra cosa, porque es darte cuenta que no estás entendiendo lo que está pasando, y creo que eso es preocupante. Y creo que ahí viene el gran tema, bueno, que eso nos viene entonces para la antropología y para los seres. ¿Vos también tiene otra pregunta? Me siento muy empática con Natalia, porque yo tenía puesto el corazón en esta constitución. Y llegaba Bariloche y empezábamos con compañeras de allá, tenemos muchos vecinos en los barrios que tienen la posibilidad de ir a votar, a hacer campaña, votar. Bueno, el corazón está bien ponerlo en algún lado, el asunto está en no confundir, ¿no? Yo creo que a veces estamos en situaciones donde cuando lo traes desde el lado de la crisis, vamos para el lado de la denuncia, ¿no? O vamos por el lado del apoyo, la militancia, digamos. Eso está bien, es un momento, pero después tiene que venir el análisis. Y un análisis que nos permita construir agendas de investigación en primer lugar, porque yo creo que lo que podemos sacar de estas situaciones es, bueno, no el látigo, la antropología y el colonialismo, eso ya lo pasamos. Al empezar con la antropología no sabe leer, a ver, basta con esto, cuáles serían los conceptos que hay que revisar, cuáles serían los lugares donde hay que mirar, y yo, cosas que por eso sacaba lo de las totalizaciones, y en esa dirección íbamos, creo, todas, porque en realidad lo que tenemos que incorporar son reflejos de análisis, no podemos cerrar de dónde están las cosas, no los podemos totalizar tan fácilmente, porque además yo lo que aprendí, por la edad que tengo, es que hay movimientos muy en devenir. Y sí te podés encontrar desde ¿se cayó alguien? No. También. Bueno. Desde mujeres que en su hacer te encarnan pasado, presente y futuro, y que te lo encarnan a veces con un sentido de proyección recontra-utópica y a veces con la encarnación de todos los dolores, los sufrimientos y las cosas de las que se quisieran distanciar, ¿no? Así que a mí me parece que hay que incorporar como reflejos, y sobre todo sin querer volver al ombligo argentino, digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir lamentando? O sea, ¿hasta cuándo la catarsis? Y ahí yo soy agnóstica, pero tengo como estampitas guardaditas, que son estampitas analíticas, digamos. Una la conoce muy bien Restrepo, porque creo que la compartimos. Para mí una de esas estampitas es, bueno, ¿cuáles serían estos reflejos, no? Forcejear con los ángeles, ¿no? En un sentido de Stuart Hall conceptual, que a lo mejor ahora
aprenderemos que a la par de forcejear con los ángeles hay que forcejear con la fuerza del cielo, en otros términos. Habrá que ver. Esa es una. Y la otra es como encontrar este hilo de Ariadna, ¿no? Que para mí vincula lo que veo como estos tipos de crisis que son tan diferentes, que se viven de maneras tan diferentes en mi entorno. Yo no soy una única cosa, yo soy muchas también, ¿no? Más allá de mi rol antropológico. Entonces sí me afectan las nuevas derechas de un modo, la inteligencia artificial de otro, el cambio climático, el antropoceno de otro, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese hilo de Ariadna que permita terminar de entender bien? Y ahí sí estoy completamente de acuerdo con vos, que estamos hablando de cosas distintas y tenemos que entender, por ejemplo, que lo que se nos viene aquí es algo que va a acelerar los riesgos a través del extractivismo, a través de una manera de concebir la idea de recursos naturales, de la manera de salir de pobres. En Argentina es más explotación de recursos naturales, las provincias que se pongan las pilas, bueno, ¿no? Necesitamos divisas, después habrá que ver para quién va, porque quién va a ser de pobre no sabemos nunca, o sí, podemos imaginar. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces a mí me parece, Nati, que tal vez el secreto es repensemos cuáles tienen que ser esos reflejos para trabajar procesos sociales que están abiertos, procesos sociales que van y vienen, cómo posicionarnos, ¿no? Adentro de eso, también para elegir un poco las luchas que vamos a pelear y cómo lo vamos a hacer, que sería como uno de los retos, ¿no? A veces yo estoy de acuerdo el enmarcado Ochi, aunque también creo que hay como una sedimentación y emergencia de cosas nuevas que no sé si la idea de colonialidad me cierra todo. Creo que me clausura, ¿no? Otro tipo de procesos de mucha transformación, lo podríamos conversar. Pero bueno, eso, ¿no? Si vos me decís por dónde estoy tratando de pensar yo digo, a ver, repensemos los reflejos, agarrémonos de las estampitas, dejemos de llorar y hagamos algo. Sobre todo bailemos. Pero sí, claro. No, yo estoy de acuerdo con que no nos conviene la idea de totalidad, estoy de acuerdo. Sin embargo, tengo que decir también que a mí me sigo necesitando de los análisis estructurales y sistémicos, que a veces se piensan como si fuera lo mismo y no es lo mismo. Es decir, yo creo que también esta lógica postestructuralista de la política identitaria, si bien nos abrió la posibilidad de decir las identidades son contingentes, también nos hizo perder en pensar la cuestión estructural, y yo creo que es importante. Obviamente, las cuestiones estructurales, sistémicas, están contextualizadas. Yo creo que ahí con la antropología hemos aprendido mucho ese tipo de cosas, pero yo creo que es importante, ¿no? Porque cuando hablamos de capitalismo, el capitalismo tiene lógicas estructurales como tiene también elementos sistémicos, y eso no lo voy a hablar totalidad. Yo creo que, y ahí sí voy a volver a traer esto al rol, esas articulaciones, digamos, que se dan en la cuestión estructural, yo creo que es el reto fundamental. Y no solamente en términos de análisis teóricos, sino también en las prácticas políticas. O sea, y por eso mi apuesta particular es que yo no puedo ser una feminista si no soy antirracista. Y no puedo ser una antirracista feminista si no soy anti-heterosexista. Y no puedo serlo si no estoy luchando contra el extractivismo. Eso no quiere decir que estoy en todos los lugares al mismo tiempo. Es el proyecto, ¿no? Es el proyecto, cómo es que yo estoy pensando el proyecto, ¿no? Y esto significa cuáles son entonces los sujetos políticos, sujetas y sujetos políticos que están construyendo ese proyecto. En ese sentido, yo creo que, espero que las estampitas y los ángeles están judeocristianos, eso me preocupa mucho, pero digamos, esos seres, ¿no? Sean fundamentalmente la manera en que tengamos la capacidad precisamente de entender
primero la complejidad, segundo la articulación y tercero que el proyecto político que estemos pensando sea precisamente tomando en cuenta esos dos elementos que para mí son clave, ¿no? Y yo creo que no nos lo vamos a inventar, ya están. Porque esa es otra, que pensamos que, ay, los cientistas sociales estamos inventando. No. Hay prácticas que hace tiempo lo están haciendo y que yo creo que tenemos que ser un poco humildes y aprender. Yo creo que hay muchos pueblos que nos están diciendo cosas hace tiempo y que no le queremos hacer caso porque lo hemos considerado poco humanos o no suficientemente humanos, ¿no? Eso no quiere decir, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que las comunidades indígenas y afro son todas maravillosas. No, aquí yo no estoy romantizando, pero yo sí creo que hay ontologías que nos están diciendo cosas que yo creo que hay que verlas. Hay que estudiarlas y ver si nos están ofreciendo, digamos, algunos pensamientos, prácticas que podemos imitar y o podemos recuperar. Por lo menos a mí me interesa recuperarlo porque es parte también de mi ancestralidad. Y no sé, yo creo que podemos abrir, ¿no? Sí, sí. Para que conversar con más gente, si quiere aquí introducir algunas ideas. Perdón, sí, queremos realmente abrir, pero me quedaba pensando también una cosita más. Y a veces desplazar el foco, ¿no? Porque a mí lo que me viene pasando, y entre las luchas que elegimos pelear, a veces yo voy aprendiendo mucho de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, si yo veo el pueblo mapuche, o cierta parte de él por lo menos, es una cuestión de intervenir, interrumpir, hacer fricción, ¿no? Entonces ahí sí me gustaría retomar algunas cosas que también se dijeron, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, ¿qué tiene el giro ontológico que decir sobre las nuevas derechas? Mucho, porque hay que desnaturalizar todo ese sentido común que hace mundo y que lo tenemos tan naturalizado. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que vengo haciendo en este último tiempo entre las luchas que le he querido pelear, cambié el foco. El pueblo mapuche no me necesita y se puede explicar solo divinamente, y sin embargo yo aprendo, quizás en espejo, centrarme en otras cosas, por ejemplo, en situación de juicios. No hablar tanto de los mapuches como hablar de qué estamos ontologizando aquí, ¿no? O sea, cuánto se dice que empieza un conflicto y cómo se construye ese punto de origen y cómo hay que llevarlo a otro lugar y con qué idea, buscar la manera. Yo creo que eso también es una de las cosas que podemos hacer. Quería retomar esa conversación pendiente porque ahí podemos entrarle a distintos temas desde distintos lugares. No más eso, ¿no? O sea, no... Está bien que hagamos distintas cosas en la medida que podamos y veamos todo en sus complejidades, pero abiertos, no sé nada. No, a ver, Micrófono que participe. Es como karaoke, más o menos. La breve. Dale pues. Hola, buenas tardes. Estoy con la campera, me parece que estoy teniendo síntomas de dengue, porque además de todo lo que estamos pasando en la ciudad, también es una problemática de salud. Me siento con mucho frío. En fin, al margen de esto, me parece sumamente interesante lo que planteaste, Ochi, con respecto a articular las luchas. Particularmente lo digo desde mi experiencia aquí como militante antirracista, cómo nos pasa en la misma grupalidad afro, en la misma comunidad de afrodescendientes. Somos una gran comunidad que está cerca, pero claro, somos parejitas o a veces una persona, cada quien dando lucha en campos tan grandes, porque la afrodescendencia tiene campos de luchas tan grandes y tan variados, y hay una deuda en tantos sectores, ¿no? Y nada, pero ante esta idea se me ocurre preguntarte qué consejo nos podés dar a la comunidad afrodescendiente de Rosario para poder unirnos en la construcción
desde ya que estamos unidos y que estamos cerca y nos apoyamos, pero bueno, es algo que, por lo menos desde mi visión, nos está costando. Y te quería decir algo más, se me fue. Se me fue. Demos vuelta. Dejemos varias. Y luego ahí. Anímense. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Tiene que venir hasta aquí porque está... Yo la apreciación, celebro muchísimo lo que han planteado respecto de las coordenadas que tenemos que trazar para que nuestro proyecto académico, ideológico, sea un proyecto político también. Es decir, me parece muy importante que nos planteemos pensar las cosas desde la perspectiva de la totalidad social. No sé si el análisis estructural o sistémico, que eso sería una mirada, sino tomar la perspectiva de la totalidad social donde, ya nos decía Eric Wolf, ¿no? Porque nos empeñamos tanto en desconectar las cosas cuando vemos conexiones por todos lados. Entonces, me parece que en este sentido, obviamente son importantes, como se hablaba el otro día, la historicidad, las particularidades, pero en la medida en que no lo veamos desde las matrices de la totalidad social, y bueno, vamos a estar ahondando la desconexión. Y esto sí es un proyecto político. Yo realmente celebro mucho que retomemos esa discusión, porque en algún momento también llega a ser preocupante, ¿no? Ya no tenemos la antropología, sino las antropologías, las historias, importantísimo, fundamental, hay que estar ahí, cerquita del terreno, pero en la totalidad, los procesos generales del capitalismo, que son donde es el origen de todas estas problemáticas. ¿Alguien más se anima? Bueno, muchas gracias a las tres. Yo lo que estoy viendo en el título de la conferencia de hoy y en la manera como ustedes la han abordado es toda una oportunidad. Es decir, cuando hablamos de crisis civilizatoria, lo que creo es que se está haciendo una gran fisura que hay que trabajar claramente en la perspectiva de la disciplina, pero también en la perspectiva política que ustedes han puesto. Es decir, claro, como decía Ochi, habrá que pensar de qué civilización estamos hablando, pero yo creo que más o menos estamos de acuerdo que estamos hablando de la civilización moderna occidental, y si estamos diciendo que está en crisis, estamos diciendo que se está abriendo una gran oportunidad, lo cual no debería generar tantísimas angustias como parece generarnos, ¿no? Por el contrario, deberíamos estarnos celebrando, ¿no? Y deberíamos estar entonces pensando ahora la disciplina, cómo se abre a hacer análisis a una crisis, no para superarla, sino para seguirla profundizando y mirar finalmente hacia dónde entonces vamos saliendo, ¿no? Y en eso creo que evidentemente las posturas decoloniales, feministas, antirracistas, pues efectivamente nos están ayudando no solamente a seguir abriendo la crisis, sino a entregarnos pistas para continuar analizando. Y creo que aquí hay varias cosas que ustedes han puesto. Una, creo que es muy importante el tema del tiempo, porque es que parte de la crisis civilizatoria está en que el tiempo ya no se parece al modo pasado, presente, futuro que la civilización occidental nos puso. Está apareciéndose otras maneras de tiempo cada vez más visible, la espiral, por ejemplo, o el pasado en el futuro, o el futuro que ya está, y esas son frases del tiempo
bastante poderosas en las que muchos y muchas nos nombramos y nos situamos, ¿no? Y cada vez más, entre otras por la crisis que genera en nuestras vidas cotidianas este perverso neoliberalismo que nos está agotando, el tiempo también empieza a parecer escaso y empieza a aparecer de otras maneras, así que ahí hay un asunto, bueno, ya Fabián Johanny lo dijo mucho tiempo, pero ahí hay una disputa por el tiempo, pero también por la civilización que provocaba esta manera de medir el tiempo moderno. Y la otra, creo, está en el rompimiento definitivo de aquellas clásicas oposiciones binarias modernas que ya Arturo Escobar las refirió y las trabajó muchísimo, y que definitivamente hay que romper en vivir el mundo civilizatorio a partir exclusivamente de esa lógica binaria y ponerla en otra lógica. Y ahí también creo que varias nos lo están diciendo de otra manera, distinto a pasado, futuro, a qué sé yo, hombre, mujer, distinto a esas lógicas binarias, nos lo están diciendo de otra manera. Así que yo la verdad es que celebro que haya una crisis civilizatoria para poder seguir trabajando y viviendo de otra manera. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Agnel Mejías, les hablo desde Venezuela. ¿Tengo que ponerlo por acá? Más acá. Okay. Bueno, quería saludar el conversatorio. Está buenísimo, me encanta. Solamente quería decirles que, bueno, yo he sido chavista. Llegué a amar a Chávez profundamente y lo sigo amando. Pero cuando hice etnografía de las crisis que están viviendo las familias venezolanas en el estado donde yo vivo, para un proyecto de investigación, me di cuenta que la etnografía me empezó a desalienar. Escuchar a la gente, compartir con la gente, además compartir la crisis. Y yo dije, bueno, aquí tenemos un problema, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ocho. Tenemos un problema de cómo pensamos la izquierda, de cómo pensamos la utopía y cómo pensamos que las otras personas que no piensan como nosotros, un poco lo que hemos discutido en el conversatorio, están equivocadas y los empezamos a etiquetar. Entonces creo que eso nos ciega, lamentablemente. Creo que en la antropología, uno de los primeros, digamos, yo lo asumí así, es poder desalenarnos también a nosotros mismos y a nosotras mismas, ¿no? Es un comentario aparte. Lo otro que quería preguntar es, un poco haciendo etnografía en el Congreso con colegas de distintos países, un poco para ver cómo los puntos de sutura, las articulaciones que tenemos en nuestros países, y uno de los temas centrales, digamos, o preocupantes de algunos antropólogos y antropólogas con los que he hablado, es el tema del narcotráfico. El narcotráfico vinculado al Estado es un problema regional. Es un problema que está en Ecuador, que está en Venezuela, no solamente en Colombia, es decir, que está en Paraguay y que es muy grave, y me parece que desde la antropología latinoamericana y la caribeña no se está trabajando, me parece a mí, como un problema global, regional. Y cómo no se está creando un paraestado, es el Estado narco. Entonces me gustaría saber si podrían conversarme sobre eso. Gracias. Bueno, hola, Akashi, trolo, travesti, afrodescendiente, como ordenando un poco las ideas. Pienso en esto, digamos, de todo este plan colonial de dominación y todo lo que se viene viendo, digamos, con estas políticas de la derecha, de lo que creemos de la izquierda y demás, como que yo noto mucho dentro de la subjetividad, hablando particularmente de Rosario, que es la ciudad que habito, digamos, una subjetividad muy interpelada, muy quieta,
Y como que mis preguntas, o sea, como, y veo unos niveles de desmoralización muy tremendos, digamos, ¿no? Como la gente muy desmoralizada, estoy con ansiedad, estoy con depresión, me quedo encerrado en mi casa, de repente tiroteo, militarizamos los barrios. O sea, Rosario no es la primera vez que va a militarizar las periferias de la ciudad, digamos, hace más de 10 años que venimos viendo esto, sabemos cuáles van a ser los cuerpos que van a ser reprimidos, sabemos cuál es esta política de decir como, bueno, no es aislado Rosario teniendo, o Santa Fe, los mayores puertos, el agua dulce del Paraná, digamos, qué se está buscando y cuál es la entrega, ¿no? De decir como, bueno, no solo defendernos del narcotráfico, sino también entregar nuestros recursos, seguir empobreciéndonos y cuando salgamos a la calle los milicos van a estar esperándonos ahí para reprimir la protesta social. Y como decías vos, digamos, no lo vimos venir a Milei, sí lo vimos venir, digamos, con las políticas de empobrecimiento, de gobiernos que se jactan ser populares o de izquierdas que nos empobrecen porque responden al capitalismo y porque responden al extractivismo. Mi pregunta es, digamos, cómo, o más bien para reflexionar, digo, cómo no caer en esta desmoralización y poder seguir sosteniendo espacios sí firmes y fuertes como son los espacios asamblearios. En el 2001 capaz la gente te decía como, bueno, venimos a asamblea donde había 3.000 personas, hoy de casualidad podemos ser 20 en un espacio asambleario, digamos, hoy de casualidad podemos encontrarnos a debatir 10. Entonces, ¿cómo también poner y enunciar y decir como, bueno, esto, no, las redes sociales, un arma de doble filo, vemos un genocidio que está pasando en Palestina, algo que ya lo venimos viendo, lo que está pasando en República Democrática del Congo, digamos, como, digo, las redes sociales nos naturalizan la violencia, decir como, bueno, total Palestina está allá del otro lado y Argentina está en los besos con Israel, digamos, no es que allá y nosotros nada que ver, digamos, ¿no? Estamos bien a los besos con Israel. Lo pueden decir, digamos, desde la Patagonia, lo podemos decir desde dónde están la entrega, las resistencias de las comunidades originarias acá. Y digo, y también la importancia, digamos, de empezar a anunciarse por el antirracismo, por esto, por el anticapitalismo, por el antiextractivismo, digamos, como nombrarlo de colonial como prácticas que también contradicen eso, digamos. Vamos a tener el sábado la marcha del 8M que no se pudo hacer. Y las consignas de la marcha del 8M solo contemplan las identidades de mujeres, como las personas como yo, que no somos mujeres y que no somos hombres y que no correspondemos a ninguna de esas categorías, no entramos. Y las denunciaciones son, bueno, quien no vino a la asamblea no tendrá parte en la proclama, y entonces no van a hacer una proclama antirracista, y entonces así quieren ser feministas, digamos. Entonces como, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a cebar debates profundos y decir como mi gobierno, por más popular que sea, o por más izquierda que sea, está entregando nuestra calidad de vida y está empobreciendo cada vez más? Dengue, enfermedades, no son cosas aisladas, podemos hablar de lo que es lo sano y lo enfermo también, pero decir como son dinámicas que vienen de la mano y no son aisladas, que cada vez estemos más enfermos, que cada vez estemos más cansados, que cada vez llevemos como todo eso, ¿no? Y la importancia y el compromiso, es decir, como quienes hoy escucharon acá, digamos, y tenemos... Digamos, no es como tomemos el Palacio de Invierno, hay que cambiar una serie de prácticas, hay que crear sensibilidades para mostrar que todo ese marco que inicialmente nos planteó Ochi está poniendo en riesgo la supervivencia de las vidas de personas y de otras especies en nuestras interacciones, ¿no? Entonces digo, ahí la directriz, fíjense ustedes, es como, yo lo estoy pensando desde ahí también, ¿no? Por último, lo que no mencionamos, y a mí también me parece relevante, y retomaría ahí, porque el viernes el cuerpo lo sabe, y justo con crisis civilizatoria nos vamos a meter pum para arriba. Y pum para arriba es que hay propuestas colectivas que tienen todas esas heterogeneidades interiores y todas esas complejidades. Yo le decía a Ochi, y estoy esperando que me pites, yo vengo con el buen vivir es un proyecto de algunos dentro de los pueblos indígenas, pero escuché el vivir sabroso, que también es un proyecto, y creo que me quiero pasar de barco. Me gusta mucho esa idea del vivir sabroso. Está el chutuluceno, si ustedes quieren. Ahí también hay una utopía de Haraway, de cómo convivir de otro modo. Están en otros lugares, con otras realidades, el decrecimiento. Está la lucha por los bienes comunes. Hay muchas luchas, y cuando yo digo articularlas,
es hacerlas conversables sin convertirlas en lo mismo, porque es imposible que se conviertan en lo mismo, ¿no? Entonces, y la última cosita, lo del narcotráfico, ¿qué decir? Urgente, terrible, pero tampoco podemos pensar que de acá en las soluciones que todos salgamos con la misma agenda analítica. Vivimos, repetemos nuestras heterogeneidades, vivimos en contextos muy diferentes, vivimos con distintos privilegios también, vivimos con desigualdades, con todo eso convivimos en la comunidad antropológica. Discutir la antropología en términos de temas para todos me parece un poco irreal. Sí me gusta esto de, bueno, tengamos reflejos para saber para dónde queremos ir, qué queremos analizar, y algunos, yo tengo colegas que, no sé, trabajan con los militares, yo no podría. De la misma manera que creo que hay colegas que tampoco podrían trabajar en los contextos que yo trabajo, está muy bien, así que lo del narcotráfico creo que es un nuevo eje de lectura. Creo que es un nuevo eje de lectura, perdonen. Creo que es un nuevo eje de lectura para mostrar estas complejidades de cómo se está reorganizando el sistema mundo, ¿no? Que hay que meterlo decididamente, y cómo es una reorganización del sistema mundo que está transformando en muy diferentes niveles nuestros países, nuestras formas de convivir, creando un montón de desigualdades e incentivando malestares que después se expresan y nos sorprenden, ¿no? Creo que también, por ejemplo, por eso, y lo último les juro que digo, me preocupa también mucho cómo comunicamos nuestros análisis, ¿no? Porque venimos, y eso es algo que lo podemos solo pensar contextualmente, porque yo que he trabajado en penales y defendiendo, ¿no?, de cierta manera los derechos de las personas privadas de su libertad, siento que, por ejemplo, tengo que encontrar la manera de seguir defendiendo para algunas personas privadas de su libertad la idea que lo único que se debe perder es el derecho a transitar y ningún otro, pero cuando intuyo, o por lo menos es lo que pasa en los colegas de Aquilirar, o los que tienen experiencia en otros lados, que tenemos cabezas de estas bandas narco que desde la cárcel organizan un montón de cosas, yo creo que deben perder algo más que el derecho a transitar. Ahí los celulares no, discutámoslo, pero digo, no podemos pararnos a veces en esos lugares totalizadores de derechos, y tenemos que tener como esa sensibilidad de también diferenciar, ¿no? Porque a veces me da la sensación que entre todos los problemas que tenemos, de que criticamos y que no criticamos, tenemos una serie de banderas que está bueno sostener, pero que no sabemos modular. Y entonces lo que decimos no produce sentido. Porque así como vos, Xochitl, me podés decir legítimamente, bueno, otra blanca que no entiende un cacho o de blanquitud, un no privilegio de blanquitud en mi feminismo, hay mucha gente que puede decir, y ustedes intelectuales no entienden un cacho de las condiciones cotidianas en las cuales vivimos, ¿no? Y ahí estamos en problemas. Así que bueno, eso me quedo con preocupación, que no es desmoralización. Preocupación es adrenalina, de decir, ¿cómo le seguimos haciendo? ¿Cómo le seguimos pensando? No va a estar fácil. Pero como dijo Pablo Semán, y acá la edad nos ayuda, esto va a pasar. Y no quiere decir que vamos a encontrar el paraíso en alguna parte, no va a pasar. La vida social tiene un montón de complejidades. Pero esta sensación de desesperación, de angustia, de impotencia, de militarización, la vamos a ir modulando, ¿no? Sí, no la vamos a pasar fácil, pero no lo digo, parezco el presidente hablando de... No, pero lo digo con convicción. Y como me decían otras personas, como lo dijo Ochi misma, hay experiencias colectivas de saber atravesar sufrimientos de muy larga profundidad también, ¿no? Y sin embargo, otras formas de seguir batallándola.
Sí, o sea, ya para cerrar claramente, yo creo que me resuena mucho esta idea de que tenemos que tener proyectos políticos claros, porque eso nos fija el horizonte y nos saca de la lucha atomizada que tenemos, como también decía ahí el compañero. Yo estoy con mi bandera, está al lado con su bandera, pero no tenemos el horizonte, y ese el horizonte es lo importante, porque ahí sí podemos aunar las luchas. Entonces, teniendo nuestro proyecto político claro, nos disminuye la angustia y no nos desmoralizamos, porque además la angustia y la desmoralización creo que son parte del mismo sistema neoliberal que busca atomizarnos precisamente con ello, busca individualizarnos, haciéndonos no ver que estamos varios en los mismos, que podemos unirnos y que además en colectivo solamente se le puede responder al sistema. Así que con esto agradecerle aquí a Ochi, Claudia, que les será el cierre y Ochi, creo, igual agradecer a todos y a Ochi. No, pues muchas gracias por venir a aguantar. Gracias, Claudia. Quiero hacer un anuncio. Solamente tengo 3. Esto es autogestión, esto es parte de la no desmoralización de la acción política. Feminismo decolonial, 10 años, por parte del PLEFO, por si alguien quiere adquirir. Bueno, buenas noches. Gracias.